Amén. Toda va. Bien, entonces estamos en la octava luna. Acabamos de pasar lo que es la séptima luna de Tishrei, en un tiempo de citas con el Eterno, de fiestas Kadosh, en las cuales el Eterno pues nos ha mostrado nuevamente de una manera sabiendo nosotros que cada fiesta de Adonai con su pueblo nos habla de acontecimientos que van a suceder en el futuro. Sabemos que a partir de lo que es la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Yom Hagadol son las fiestas, los acontecimientos que nos faltan. Pero el acontecimiento de Pesaj, en nuestra salvación, el acontecimiento de lo que viene a ser los panes sin levadura, las primicias cuando Yeshua resucita, ya sucedieron. Pero ahora ya viene el tiempo en el que nosotros ya hemos recibido la palabra, ya conocemos que la salvación es por parte de Yeshua. Sabemos que en su palabra de Adonai está escrito todo lo que nosotros necesitamos para poder nosotros poder mantener una relación con el Eterno, sabiendo lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada y también lo que a Él no le agrada. Entonces, por ello, precisamente, el Eterno ha dicho, ¿verdad?, que Él no hará nada sin antes decírselo a sus siervos, los profetas. ¿Quiénes son los profetas a los cuales el Eterno se está refiriendo? Si el Eterno nos ha llamado a ti y a mí para poder ser reyes, sacerdotes y profetas, entonces se está refiriendo a su pueblo. Él no va a hacer nada sin antes decírselo a sus siervos, los profetas. Por ello, el Eterno ha tenido a bien indicarnos, darnos la oportunidad de vivir las fiestas y poder recibir la verajá que Adonai tiene para en cada una de ellas hacia nosotros. Entonces, por ello, precisamente hoy, en esta octava luna, es la luna de Heshvan, en la cual el Eterno nos está hablando que es una luna en la cual hay mucha agua. Sabemos nosotros que el agua representa la palabra. Entonces, hay mucha palabra de Él. Y por ello nosotros debemos estar contentos porque el Eterno da su palabra a su pueblo en los tiempos exactos, en los tiempos perfectos, con un propósito. Sabemos nosotros que cuando vino el diluvio, cuando Noé hizo el arca y se salvaron solamente 8 personas en esa arca, dice la escritura que en los montes más altos se taparon. Y bien, entonces vemos que Noé, él fue un hombre obediente al Eterno y se salvó su casa, su familia, ¿verdad? Entonces, después de que pasa eso, toda la maldad murió, porque esa fue la razón por la que el Eterno destruyó, se puede decir, a la humanidad que en ese tiempo había, porque había muchísima maldad. Pero vio que Noé era una persona justa y obediente. Su corazón estaba inclinado a Adonai. Entonces, por ello, aun cuando había crítica, aun cuando no era fácil, porque la verdad es de que en aquel tiempo no existían las lluvias. La hierba se
recibía lo que es el agua a través del rocío que caía en la mañana, pero no existía la lluvia. Entonces ellos de pronto decían, Noé, dice, bueno, viene un diluvio. Y decían, pues, ¿qué es eso? Estás loco. Y nadie le creía. Pero fue precisamente Noé la que tuvo emuná, que tuvo fe, que emuná significa fidelidad. La fe, que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y además, fidelidad en aquello que creemos. Que aunque que tengamos nosotros la convicción de que aunque no lo veamos, va a suceder, porque aquel que lo ha dicho es fiel y verdadero. Él no dice mentiras. Adonai no dice mentiras. Y por lo tanto, todas las promesas que él ha hecho, todos los pactos, todas las alianzas que ha hecho con su pueblo, se van a cumplir. Y es precisamente por esa razón que Noah obedeció contra toda la marea que venía encima, e inclusive su familia. Pudo haber momentos en que ellos dijeron, estás loco también, o sea, la verdad no es lógico. No había suficientes, o sea, no había la tecnología que tenemos ahorita como para hacer un arca de la magnitud que se necesitaba hacer. Si era un trabajo, un reto, un gran reto para Noé. Ahora nosotros sabemos que después de que llegó ese diluvio y se salvaron esas 8 personas, el Eterno hizo una alianza con Noé y su familia. Pero él la hizo después de que purificó la tierra. Por ello la palabra, que es el agua, a veces llega como un diluvio. Y ese diluvio nos purifica a nosotros y nos quita la maldad, la iniquidad que traemos todos, porque todos venimos de Adán y Eva y heredamos la naturaleza del pecado, la condición de pecado. Sin embargo, sabemos nosotros que Yeshua hace el sacrificio perfecto para que tú y yo podamos entablar una relación íntima con Él, a pesar del pecado que está en nosotros. Por ello usamos el talit, el manto de oración, el cual nos recuerda que es la vida de Yeshua, que sí es justa, y por ello nosotros nos cubrimos con ella para que el Eterno nos pueda bendecir. Entonces, vemos nosotros que Adonai va en orden, purifica la humanidad para después hacer una alianza, un pacto, y así también con nosotros. Nosotros necesitamos conocer su palabra, leer su palabra, y la palabra, como es viva y eficaz, es el espíritu de santidad, la palabra, esta nos purifica y a su vez también nos santifica la palabra de Adonai. Entonces, por ello, al momento que nosotros estamos recibiendo el agua, que es su palabra, podemos nosotros hacer una alianza con el Eterno. Al momento que nosotros hacemos una alianza con Adonai, entonces ya no somos desconocidos para Él, sino ya somos conocidos. Porque el Eterno no va a hacer un pacto con un desconocido. Tiene que conocerlo para poder hacer ese pacto, esa alianza. Porque una alianza es entre dos, Adonai y su pueblo. Cuando firmamos un contrato, muchas veces es físicamente, nos identificamos, ¿verdad? Presentamos nuestra IFE y firmamos.
no hacemos un negocio con un desconocido. De igual manera el Eterno también. Por eso, en aquel día, cuando Yeshua se manifieste, Él no nos dirá, nunca los conocí, apártense de mí, obreros del desafuero. No nos lo va a decir, porque nosotros estamos teniendo una alianza con Adonai. ¿Cuál es la alianza que el Eterno ha hecho con su pueblo? Pues es precisamente el Shabbat. La alianza de Adonai con su pueblo es el celebraréis el Shabbat de generación en generación como alianza perpetua. Asimismo, también sus citas, sus fiestas son parte de la alianza que Adonai tiene con su pueblo. ¿Y para qué son? Para bendición nuestra. Porque nosotros no, Adonai no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a él. Cuando nosotros asistimos y estamos participando de la alianza, entonces nosotros somos bendecidos. Nuestra vida es bendecida. Nuestra emuná es fortalecida. Y todos aquellos problemas que nosotros vemos grandes cuando no tenemos fe o emuná, se hacen pequeños, como cuando David mató al gigante Goliat. Él lo vio pequeño. Le decía, no vayas, eres un niño. Pero él dijo, no, yo no puedo permitir que este hombre hable así del pueblo de Yahweh. Y después de tanta insistencia que decían los soldados y el mismo Saúl, el rey Saúl le decía, no, o sea, te van a matar a las primeras de cambio. Y David, y le daban después hasta una armadura, pero David dijo, no, se la probó, pero no, se la quitó. Porque él decía, no, tomó su onda, sus 5 piedras y fue. Y en la primera piedra que él lanzó, antes le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh, de los ejércitos. Entonces, vemos nosotros y conocemos todos que David venció a Goliat, el gigante, aquel hombre que hacía temblar a todos. Y aunque el rey Saúl había dicho que al que le ganara a Goliat o al que venciera a Goliat le iba a dar a su hija y le iba a dar riqueza, nadie quiso. Nadie aceptó el reto, más que un pastor de ovejas que pasaba por allí de una manera accidental. Entonces vemos nosotros Adonai, cuando somos nosotros conocidos para él, puede tener una alianza y nos puede dar la victoria, así como lo hizo también con David. De la misma manera, nosotros vemos en Macabeos, que son los Macabim, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que esto sucedió precisamente en el tiempo de que Alejandro Magno conquista muchas tierras, deja generales a cargo porque él fallece joven, deja sus generales y entonces uno de los generales que era malo, que le tocó reinar a Jerusalén precisamente, pues él sí lamentablemente fue bastante mal. Entonces él no quiso que Israel tuviera la alianza con el Eterno y empezó a ponerle trabas, empezó a obligar que todas las cosas que el Eterno había mandado no se hiciesen. Empezó a matar personas y fueron pruebas bastante difíciles las que vimos. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en que tocan el templo, ¿verdad? El
el tabernáculo, que ya en ese entonces ya era el templo que se había erigido para poder celebrar holocaustos al Eterno, porque como Yeshua todavía no hacía el sacrificio perfecto, entonces necesitaban estar, cada vez que pecaban, necesitaban hacer un sacrificio de un corderito o de un animalito que fuera puro, sin mancha y sin defecto, porque este animalito, este corderito, era sombra precisamente del sacrificio de Mashiach. Entonces vemos que los Macabim, Israel, estaban pues de luto prácticamente, aunque algunos se acababan de casar, estaban en duelo porque el templo había sido profanado por aquel gobernante que odiaba al pueblo judío. ¿Por qué? Porque tenía bendición. Entonces por ello no los quería. Y vemos nosotros que el pueblo, el templo fue profanado. Se hicieron holocaustos de cerdos, se robaron el oro, la plata del templo de Yahweh. Y pues sí, fue algo que lamentaron mucho el pueblo de Adonai por esa causa. Pero vemos también que se levanta precisamente lo que es el sumo sacerdote Matatías, veíamos la semana pasada, y dice, yo y mi casa no dejaremos de la alianza de Yahweh, aunque muchos la hayan dejado. Tienen victorias, se levantan en armas, se defienden contra aquellos enemigos que llegaban. Y sabemos que Ananías murió, pero dejó a su hijo Judas, que le decían precisamente el Macabeo. De esta manera, Judas, junto con sus hermanos, continúan en la obediencia de Yahweh. Y el Eterno, en respuesta a ello, les sigue dando victorias. Siguen teniendo batallas con gran éxito, porque el Eterno era precisamente aquel que les daba la victoria. Y sabemos nosotros que en una de las batallas que hubieron, que estaban este gobernante matando a muchos del pueblo. Vemos nosotros, la escritura nos dice que había mucha clamor al Eterno, pidiéndole al cielo, dice. Le pedían al cielo piedad, le pedían al cielo que los salvase de sus enemigos, que les diera la sabiduría para poder hacer la estrategia correcta y poder vencerlos. Pero sabemos nosotros que el Eterno no se mueve a través de cantidades, nunca lo va a hacer, porque en la debilidad se glorifica a Adonai y no en la fuerza. Y en lo pequeño es donde el Eterno se manifiesta y no necesariamente en lo grande. Entonces, por ello, vemos nosotros que en este caso Lisias era aquel que estaba luchando y tenía un ejército de 60,000 soldados. Y Judas Macabeo tenía lo que viene a ser 10,000 soldados. Y vemos nosotros que tuvo éxito. Adonai le dio el éxito. Y vemos la diferencia tan grande, 60,000 hombres contra 10,000. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Judas, junto con sus hermanos, obedecían a Yahweh y estaban respaldados por Adonai. Por eso nuestros enemigos, siempre van a caer. Vimos el relato de Esther y vimos cómo la suerte se movió en contra de Amán.
que quiso exterminar al pueblo. Esta historia de los macabeos nos habla también de lo mismo. Hay un exterminio, tanto de lo que es la adoración al Eterno, como de los mismos judíos. Lo hemos estado viendo a través de las lecturas, de las parashot. Entonces, precisamente por eso, es muy importante que nosotros recordemos esto. La alianza de Adonai es muy importante. También algo muy importante recordar es que el Eterno los dejó en las manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque precisamente hubo muchos que empezaron a voltear a los lados, a las naciones, y les gustó. Se les hizo atractivo el pasto del de enfrente. Dijeron, yo quiero ser como ellos. La alianza de Yahweh, yo ya no la quiero. Yo quiero la alianza que tiene el rey. Y sabemos nosotros que hicieron cambios inclusive en sus cuerpos con tal de renegar de la alianza con Adonai. Entonces por eso Adonai los entregó, porque no fueron nada más ellos, sino a muchos les gustó la idea. Cuando nosotros nos dejamos que vencer o que nos hablen bonito de algo que es alejado a Yahweh, cuidado, porque el Eterno es un Adón, es un Señor, es el Señor, y a Él no le ruega a nadie. El Señor es el digno, es el digno. Y como veíamos, Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos. Y Adonai no le va a rogar a nadie. Por eso es muy importante que nosotros recordemos esto, porque está en juego nuestra vida. Es una vida única que tenemos, es una oportunidad que tenemos, porque los tiempos, si en aquel tiempo de Rab Shaul se decía que estaba muy cerca, es la manifestación de Mashiach, sabemos nosotros que no se manifestó en Yom Teruah, que acabamos de pasar. Por lo menos decimos, bueno, tenemos un año, por lo menos, para ponernos a cuentas con Adonai, cuando se manifieste Mashiach. Si es que se manifiesta en la próxima fiesta de Yom Teruah. Pero también hay que considerar que la vida nuestra no la tenemos segura. No sabemos si vamos a llegar a alcanzar a la próxima fiesta de Yom Teruah. Entonces, por eso es muy importante aprovechar el tiempo que tenemos para poder renovar nuestra alianza, si es que de alguna manera la hemos fallado en ello. Entonces vemos nosotros que después de la victoria que tiene Judas Macabeo, el pueblo de Israel, ellos se dirigen precisamente y dicen, bueno, ya hemos vencido a nuestros enemigos. Entonces ahora vamos a purificar el templo. Vemos nosotros que ya los enemigos ya estaban vencidos. ¿Y cuál fue la prioridad de Judas? Algunos podrían haber dicho, bueno, vamos a celebrar, vamos a emborracharnos, a hacer fiesta, pero no. La prioridad de Judas Macabeo fue, vamos a aquel templo del Eterno que fue profanado, vamos a purificarlo y vamos a sacar todo lo que metieron que no debe de estar para honrarlo a él nuevamente. Y eso fue lo que hicieron. Fueron a purificar el templo. Baruch Hashem. Entonces, sí, se van a purificar el templo y también nosotros es muy importante que veamos y nos preguntemos nosotros, ¿cuál es nuestra preocupación o nuestra prioridad en nuestra vida?
nuestra prioridad es purificar el templo de Yahweh, porque todos fallamos continua y constantemente, unos de una manera, otros de otra, porque todos estamos en un proceso. Pero es nuestra prioridad purificar el templo, porque sabemos nosotros que en aquel tiempo era un templo físico, pero hoy nuestro ser, nuestro cuerpo es el templo de Yahweh. Y si hemos metido algo que no sea digno de él, es tiempo de poderlo sacar. Nunca es tarde para poderlo sacar. Entonces, ¿para qué? Para que Adonai esté en su templo, ¿verdad? Que somos nosotros mismos. Entonces, después de aquella purificación, Judas estuvo eligiendo a sacerdotes que pudieran llevar a cabo principalmente la purificación de una manera detalladísima. Los altares que se habían utilizado para los cerdos los destruyeron completamente e hicieron nuevos altares. Entonces, tenían cuidado en todo. Inclusive también tenían cuidado en precisamente en poder las piedras de los altares que no fueran labradas. Y decíamos, bueno, pues, ¿pero qué tiene de malo que sean labradas? Bueno, lo que pasa es que el Eterno decía que las piedras de los altares no fueran labradas para que no hubiera honra hacia el hombre. Que dijeran, ¿quién hizo ese labrado tan hermoso? No, que fuera solamente hacia el Eterno la honra en ese altar. Y esa es la razón por la que no se pedía que se labrasen las piedras de los altares del templo. Entonces, viendo precisamente eso, entonces nosotros vemos cuán delicado es esto, ¿verdad? Y Baruch Hashem que Judas tuvo esa preocupación y nosotros también pues tenemos que tener esa preocupación, tener mucho detalle en estas cuestiones. Una vez que el templo ya es purificado, pues sí hay una celebración, hay cantos de alabanza al Eterno, de adoración, precisamente ¿por qué? Porque el templo estaba en uso para el uso original que se había dado. Entonces, para adorar al Eterno, para tener esa relación íntima con Yahweh. Esa era la razón, que todos extrañaban y necesitaban el pueblo, tener esa cercanía con el Eterno y no ser lejanos. Entonces, a partir de allí, precisamente, cada día 25 del mes de Kisleu, se hace precisamente lo que es la purificación del templo. Y esto nos habla de la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las lumbreras, que en algunas personas así la conocen. Vemos nosotros que ellos purifican el templo físico, entonces a nosotros nos toca purificar el templo espiritual de Yahweh. Y esta celebración se iba a hacer durante 8 días. Entonces, también resulta que una vez que se purifica el templo con Judas y el pueblo de Israel, pues los enemigos se enteran. Se enteran y entonces empiezan a matar a hombres judíos, nada más por ese hecho, querían ya terminarlos. Y pues resulta que sí, Judas con sus hermanos, con el ejército que tenía, porque Judas ya era el jefe del ejército. Entonces resulta que van, luchan por sus hermanos que estaban en peligro y los vencen. ¿Por qué?
¿Por qué están teniendo tanto éxito? Porque están en orden, en algo, en una misión, en orden, obedeciendo a Yahweh. Siempre la obediencia va a ser lo más importante. Dice la palabra, no quiero sacrificios, como dice, más que sacrificios, el Eterno quiere obediencia y misericordia también. Es lo que el Eterno más desea, más de cada uno de nosotros. Entonces, sí, efectivamente, sí pasó eso. Vamos a irnos a Macabeos, capítulo 5, 32, 34, 33 y 34. Vamos a ver a recordar esa parte. Es importante que la recordemos y vamos a leer lo que dice acerca de cómo lo hicieron, qué fue lo que hizo Judas diferente que provocó precisamente que tuvieran éxito. Bueno, aquí nos dice, dice, Judas dijo a los hombres de su ejército, combatid hoy por vuestros hermanos. Y ordenados en 3 columnas, les hizo avanzar detrás del enemigo, tocando las trompetas y gritando invocaciones. Aquí podemos ver que ellos tocan las trompetas. Las trompetas en aquel tiempo también nos hablan del shofar, tocaban el shofar. Y el shofar sabemos nosotros que es tocar el reino, ¿verdad? ¿Y quién es el reino? Yeshua es el reino. Tocar el reino con nuestros labios, desde nuestro aire que sacamos, con la fuerza de todo nuestro ser, y sale el sonido del shofar. Y también dice aquí, nos menciona que gritando invocaciones. ¿Invocar qué es? Invocar es desde dentro. Es como si hay un texto que a ti te da fortaleza, te da consuelo, te da seguridad, y vas en ese momento a la guerra como estos hombres, entonces en ese momento tú lo recuerdas ese texto y lo estás diciendo, porque ese texto te recuerda quién es Yahweh, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ellos hicieron esto y tuvieron la victoria. Entonces aquí nosotros vemos, es como cuando Jericó, también Josué, estuvieron por 7 días tocando los shofarot, y de esta manera al 7º o al 8º día cayeron las murallas de Jericó, aquellas murallas que eran poderosas, pero en ese momento se hicieron frágiles porque iban en obediencia de Adonai. Entonces aquí vemos nosotros que, pues, siempre que nosotros nos acerquemos a un enemigo, lo más importante es confiar en Adonai y recordar algún texto. Por eso es importante que leamos la Biblia, la Torá, para tener en nuestra mente siempre, o que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos recuerde citas que nosotros ya hemos leído para momentos difíciles, porque todos los necesitamos. Las pruebas llegan constantemente y por ello es precisamente meditar en su palabra todos los días, hablar con nuestro Elohim todos los días, porque es tan valioso ello para nuestra vida. Entonces, esto fue precisamente lo que pasó con Israel. Y ahora vemos también, vamos a continuar. También nos dice, por ejemplo, Macabeos capítulo 5, es Macabeos 5, 56,
57, 60 y 61. Vamos a leerlo. Macabeos 5, 56 y 57. Es algo que ocurrió precisamente. Nosotros vemos que pues Judas tenía muchas victorias y cuando llegan a lo que es nuevamente con el pueblo, pues todos los aclamaban, los reconocían. Y entonces nos dice la escritura que es José, hijo de Zacarías y Azarías, dice, que se habían quedado encargados del pueblo que estaba allí en el monte Sión. Y entonces dice que como vieron ellos que era tan grande el recibimiento que habían tenido, les dio como un poquito de envidia y dijeron ellos, vamos a leerlo, dice, José, hijo de Zacarías y Azarías, jefes del ejército, al oír las proezas y combates que aquellos habían realizado, se dijeron, hagamos nosotros también célebre nuestro nombre, saliendo a combatir a los gentiles de los alrededores. Y dieron orden a la tropa. Dieron orden a la tropa de su ejército que tenían y pues se fueron a la batalla. Sin embargo, dice el versículo 60, dice, y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Sucumbieron aquel día alrededor de 2,000 hombres del pueblo de Israel. Sobrevino este grave revés al pueblo por no haber obedecido a Judas y sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas. Entonces, aquí vemos nosotros que estos hombres pues fueron débiles y entonces se dejaron lamentablemente llevar por su ego. Y al momento que ellos se dejan ir por lo que es su ego, en ese momento pues perdieron todo, porque en esa batalla murieron prácticamente 2,000 personas, inútilmente, nada más por demostrar algo. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque Judas nunca les dijo a ellos que lo hicieran. Ellos lo hicieron por su parte de una manera independiente para demostrar algo. Allí es precisamente cuando la honra del hombre, cuando el ego del hombre nos hace perder mucho. Entonces vemos aquí que ellos pues perdieron eso. Y cuando Judas iba a sus batallas, en esta última batalla que fue, ni un solo hombre murió. Entonces vemos la diferencia de hacer las cosas en orden. No nada más porque yo quiero hacerlas, sino que Adonai es un Elohim de orden y por ello las cosas tienen que ser en orden. ¿Para qué? Para que podamos ser obedientes a Él y así estar en bendición. Entonces, recordando precisamente, nosotros usamos lo que es la mamushka, ¿verdad? Aquí. Y esta mamushka, en el caso de los hombres, es la kipa. La kipa o la mamushka nos recuerda precisamente quién es nuestra cabeza. Adonai es nuestra cabeza, o Yeshua es la cabeza, ¿verdad? Pero la honra no es para nosotros. La honra es para Yeshua, porque Él es nuestro Adón y lo que nosotros hablamos o hacemos no es por nosotros, es por Adonai y estamos compartiendo un mensaje que hemos aprendido, que otros nos compartieron a nosotros y por eso lo compartimos, ¿verdad? Entonces, por ello sí es muy importante recordar esto. Son cosas que pues
Están escritas por una razón. Viéndonos precisamente a lo que es continuando con las parashot, nos vamos ahora a Hechos o Geburot y vemos precisamente la situación de Rab Shaul, cómo estaba, ¿verdad? Vemos nosotros que Rab Shaul había ido a Jerusalén. Aunque el Ruach HaKodesh ya le había dicho 2 o 3 veces que no fuera a Jerusalén, a través de profetas que hablan en nombre de Yahweh, Rab Shaul dijo, yo estoy dispuesto no solamente a ser prisionero, sino a morir por Yeshua. Entonces, bueno, ya él ya no entró, como veíamos la semana pasada, en el plan A, que hubiera sido un plan mucho mejor para él. Él entró ya en un plan B. Entonces, vamos a ver precisamente cómo Adonai, aunque él entró en un plan B, pues tuvo un respaldo de Yahweh. Nosotros lo ideal es que entremos en el plan A, porque Adonai quiere nuestro bienestar. Y aquí vemos nosotros que sí, apresaron a Pablo, lo golpearon, lo trataron mal. Inclusive vemos también que algunos hermanos hicieron un pacto de no comer hasta no verlo muerto, matarlo a Pablo. Y vemos nosotros que son hermanos, no son parte del mundo, sino son hermanos que decían que estaban en contra de Pablo, de Rab Shaul, aquel discípulo que estaba llevando el mensaje a la gran mayoría de los gentiles. Uno de los discípulos, pues, que la verdad, el tiempo, las cartas que escribió y el mensaje que dio, la verdad que es maravilloso. Toda aquella obra que hizo por el poder del Ruach HaKodesh, claro, ¿verdad? Pero aquel discípulo obediente a Adonai no entró en el plan A, no hizo caso al espíritu de Yahweh y se fue al plan B. Vamos a recordar cómo le fue a Rab Shaul. Bueno, ya lo leímos en la lectura, pues vamos a comentarlo un poquito. Entonces vemos aquí precisamente que Rab Shaul, sí, habla precisamente delante del Sanedrín y entonces están, pues sí, atacándolo, hasta que llega el momento en que se da cuenta él que hay saduceos y fariseos. Entonces ve la oportunidad de dividirlos. ¿Y cómo fue la forma en que Rab Shaul los dividió? Fue precisamente diciéndoles que él estaba padeciendo porque él creía en la resurrección de los muertos, de los justos e injustos. Entonces, aquí vemos que los fariseos sí creían en la resurrección, creían en los ángeles y en el espíritu, pero los saduceos no creían en ello. Y fue precisamente la razón por la que se dividieron y se llevaron a Pablo otra vez, lo resguardaron. Entonces, aquí nosotros podemos ver en Hechos capítulo 23, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Hechos 23, 11 y 12. Dice así. A la noche siguiente se le apareció Adonai y le dijo, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber. ¿Sí? Fíjense,
el Eterno le habló a Rab Shaul y le dice, ánimo, ánimo, porque así como has dado testimonio en Jerusalén, así vas a darlo en Roma. Entonces vemos que nunca es tarde, nunca es tarde. A lo mejor Pablo se lamentó de no haber entrado en el plan A, pero al entrar en el plan B, tuvo todavía el respaldo de Yahweh y todavía Adonai le dice esto. Entonces, no importa cuándo lo hagamos, pero lo importante es que lo hagamos. Lo importante es que nos mantengamos en la alianza de Yahweh, en la obediencia hacia Él. Entonces, aquí lo vemos, que entremos en el A, en el B, en el C, a más tardar, pero esperamos que no más, porque pues también el tiempo es pronto. Entonces, por ello vemos que hay que procurar estar en el A para que las condiciones sean mejores. Y entonces, esto es un aliciente porque, ¿por qué? Porque todos estamos precisamente, como veíamos, fallando continuamente. Estamos teniendo un perfeccionamiento, unos de una manera y otros de otra. Pero Adonai nos está dando la oportunidad todavía de un tiempo más para poder purificar nuestro templo, sacar todo lo que tengamos que sacar y purificar el templo para Él. Y de esta manera, pues también, al igual que Judas el Macabeo, poder tener victoria en nuestra vida. Entonces, Baruch Hashem, porque Adonai es paciente, porque Adonai nos ha dejado su Torah para poderla escudriñar, para poderlo conocer y de esta manera poder llegar a ser nosotros conocidos, que Él tenga, que Adonai tenga una alianza con nosotros y que no nos rechace en aquel día, sino que nos diga adelante, que seamos conocidos, porque no importa que nosotros creamos conocerle. Lo más importante es que Adonai nos conozca a nosotros. Y pues eso es lo que deseamos. Esa es la meta más importante. Eso es lo más preciado que puede haber en este mundo. Ser conocidos por Adonai. Y entonces, que el Eterno habite en el templo, en nuestro templo, que se ha purificado para Él. Bendito Adonai. Gracias, Adonai. Deseamos, Señor, y reconocemos, Padre, que somos faltos, Señor, ante ti. Una y otra vez fallamos delante de ti, Adonai. Permítenos, Señor, permítenos que podamos ser conocidos. Y permítenos, Señor, purificar cada vez más este templo que es nuestro y que deseamos que tú habites y que tú puedas y que podamos ser conocidos por ti. Baruch Hashem.